organizar los presupuestos de capacitación para el año entrante y poder establecer también pues como los programas de formación para cierre de brechas, evaluación de desempeño, etc. Bueno. Muy bien, para todos muy buenas tardes. Comenzamos entonces nuestra webinar People Analytics, conociendo y gestionando el talento en la organización. Solo a modo de pregunta, quisiera saber si algunos de ustedes ya tienen un conocimiento de qué es el People Analytics. En la parte de abajo de la barra del Zoom encuentran ustedes una opción para que puedan levantar la mano. Simplemente levantan la mano para saber si hay algunos que ya tienen algún conocimiento de People Analytics. ¿Conocen algo? Bien. El día de hoy vamos a estar José Manuel Vecino, que soy yo, gerente de la unidad de formación de Pioneros Latam, filósofo, especialista en gestión humana y magíster en gestión ambiental. He tenido la oportunidad de ser gerente de recursos humanos en diferentes compañías, docente universitario y consultor empresarial. También me acompaña Jorge Andrés Ortiz. Jorge Andrés Ortiz es un experto pues, en todos los procesos digitales relacionados con los temas de talento humano, como hablaremos ahora más adelante. Ha sido fundador de varias compañías dedicadas específicamente al apoyo de las organizaciones en la implementación de la digitalización y lo que tiene que ver con la automatización de todos los procesos de nómina. Experiencia en planeación y gestión de proyectos, transformación digital, etc. Ya tendremos oportunidad de escucharlo ahora más adelante. Muy bien. Vamos a tocar estos 5 puntos, pero pues como vemos el tiempo es corto, así que trataremos de aprovecharlo al máximo. Lo primero es, cuando nosotros hablamos del People Analytics, es una cosa o es un tema que ya trae, yo creo que unos 15 años más o menos en el mercado, en donde, pues a propósito de todo lo que tiene que ver con los procesos de virtualización, digitalización, modelos colaborativos, y el de poder hacer que la tecnología se convierta en un aliado de las áreas de talento humano, especialmente. No solamente por la relación de recopilar la información que se requiere para convertirlas en datos y que esos datos sean una información relevante para construir conocimiento que nos lleven y nos permitan tomar decisiones. De hecho, yo creo que hace más de 20 años nosotros venimos escuchando en las áreas de talento humano todo lo que tiene que ver con gestión del conocimiento. Y obviamente este es un componente que se vuelve muy importante en el sentido que efectivamente el análisis de las personas pasa inicialmente también por lo que tiene que ver la recopilación de la información disponible en nuestras áreas sobre las personas. Y de hecho, por eso en este primer momento quiero hacer referencia a esas primeras instancias en que nosotros quizá recogíamos en hojas de Excel como los principales datos. Luego fuimos ¿se acuerdan ustedes? A otras bases de datos un poquito más robustas y luego ya pues fuimos metiéndonos pues en software que permiten pues consolidar toda la información del trabajador, nombre, apellido, ciudad, sexo, casado, soltero, hijos, etc. O sea, como toda aquella información disponible del trabajador. Y ya les voy a decir por qué la insistencia en el tema de disponible. Porque cuando nosotros hablamos de esos datos, es cómo los vamos a usar de forma inteligente en beneficio de las decisiones que debemos tomar alrededor de todos los procesos y subprocesos del área de talento humano. En ese sentido, lo esencial para el uso de los datos no es solamente qué tenemos, sino si esos datos son veraces, si están purificados, si son correctos, si están alineados con lo que nosotros queremos, como veremos un poco más adelante. Pero quiero hacer un pequeño paréntesis aquí. Cuando yo dije información disponible, me refiero al tema del manejo de datos. ¿Por qué? Porque quizá nosotros, digamos que en muchos casos, somos muy
flexibles y tranquilos a la hora de dar nuestro nombre, apellido, cédula, teléfono, dirección, nombres de nuestros familiares, identificación. Toda esa información que quizá utilizamos nosotros en las organizaciones, obviamente para poder gestionar el talento en términos de decir, claro, esta persona tiene hijos de menores de 5 años, este tiene personas a cargo, este vive muy lejos, etcétera. O sea, toda esa información tiene que ver pues con los datos. Y pues desde hace unos años, ustedes lo saben, en Colombia, con la 1581 del 2012, pues viene toda la regulación de la Ley de Protección de Datos Personales. Pero no solamente eso, yo sé que aquí hay personas, quizá de otros países también, en cada uno de sus países existe una ley. Pues aquí puse algunas, como la de México, la de Perú, Ecuador, República Dominicana. Desde talento humano, si bien es cierto que nosotros decimos, no, es que ya estamos digitalizando, estamos tomando toda la información, haciendo minería de datos, big data, haciendo inteligencia pues con toda esta información para poderla cruzar y poder advertir quizá algunas decisiones fundamentales para poder tomar decisiones alrededor de bienestar, capacitación, selección, reclutamiento, etcétera. Pero ¿cómo lo estamos haciendo? A través del manejo de datos. Lo digo simple y llanamente porque quienes hemos tenido la oportunidad de dirigir departamentos grandes con muchas personas y situaciones complejas, a veces esto podría ser un elemento de reclamación, pero pues no es lo usual ni lo normal. Porque, entre otras cosas, las personas entienden que para poder manejar pues, las situaciones propias de los procesos y subprocesos del área, pues necesitan cierta información. Entonces, este concepto de People Analytics va cobrando cada vez más importancia, porque combina la ciencia y el arte de aplicar lo que es el Big Data al área de recursos humanos para poder conocer mejor a nuestros empleados. Y pues hoy en día que hablamos de salario emocional, marca, etcétera, o sea, hablamos pues como de todos estos temas, felicidad en el trabajo, pues todo eso nace efectivamente del conocimiento de los colaboradores. Hace media hora estaba leyendo en Twitter a un personaje que además tiene un muy buen número de seguidores despotricando del área de talento humano, que decía el área de talento humano está totalmente desconectado de la realidad de los trabajadores. Bueno, tan es así que en muchas organizaciones nos llaman recursos inhumanos, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros respondemos a eso? Y esa es una de las preguntas claves que desde el área de talento tenemos que hacernos nosotros. ¿Qué piensan nuestros colaboradores de nosotros como área? Si somos talento, somos recursos, somos gestión, somos capital. Bueno, porque además para eso también hemos sido bastante creativos, ¿no? De ponernos unos nombres interesantes para la compañía. Desde el People Analytics, entonces, o el análisis de las personas, pues de hecho podemos optimizar y automatizar procesos de recursos humanos que nos van a permitir liberar cierta carga administrativa. A veces burocratizamos nosotros el área y entonces que requerimos 3 personas, 4 analistas, 2 auxiliares, etcétera. Pero a la final quizá podríamos, con una solución tecnológica, el poder encontrar un cruce de datos que nos resulte significativo, como lo veremos más adelante en el ciclo como tal, y es qué es lo que nosotros queremos hacer cuando implementamos una solución de People Analytics, ¿de acuerdo? Es decir, cuáles son las conclusiones que sí podemos sacar desde las diferentes fuentes. ¿Para qué nos sirve? Hoy en día que hablamos de nomads, millennials, y bueno, otra serie de terminologías con relación a las personas que nosotros vamos encontrando dentro de la organización y la forma como tenemos que gestionarlo. En ese sentido, podemos hablar de los beneficios, ventajas e impactos de la gestión del talento. Lo primero es, ¿por qué hablamos nosotros de People Analytics y no de HR Analytics? Que ese es como una de las preguntas. La distinción, nos dice Sergio García, está
en que con People Analytics podemos analizar todo lo que hace la gente dentro de la organización, independientemente si la mejora está asociada a programas de recursos humanos o no. Es decir, realmente queremos enfocarnos en el talento, en las personas como tal. La tecnología nos va a permitir automatizar tareas que no son estratégicas y de hecho, todos nosotros lo sabemos, o sea, hay tareas operativas que debemos realizar en la organización, tareas administrativas y por supuesto tareas estratégicas. Pues ¿para qué estamos aquí? Acuérdense ustedes, en el área de talento humano estamos para atraer, retener y desarrollar el mejor talento. Esa es la palabra clave, atraer, retener y desarrollar. Si nosotros tenemos claridad de esa cancha, pues obviamente nos tenemos que ir hacia el marco estratégico y no quedarnos en el ámbito operativo. En ese sentido, la invitación es cómo podemos implementar soluciones de People Analytics que nos permitan mejorar el trabajo y la relación que se da con las personas. Es decir, que la gente sienta que efectivamente desde el área de talento humano todo lo que tiene que ver con bienestar, con beneficios, con reconocimientos, planes de carrera, plan de sucesión, etcétera, pues hace relación al entendimiento del engagement del trabajador con la organización. El Big Data, entonces, nos dice, es fundamental para construir una nueva relación con el empleado. No es simplemente el de la relación cliente-proveedor, es también un salto cualitativo en ese vínculo que se da en el trabajo que hacemos nosotros en la organización cada día. En ese sentido, cuando hablamos de People Analytics en recursos humanos, podemos identificar como estos 4 componentes centrales. Todo lo que tiene que ver con el gobierno de datos, obviamente un encargado de quién va a manejar los datos, el estado de esos datos, las herramientas que vamos a utilizar y la seguridad que nos da también. El impacto y valor, si genera mayores ahorros, si nos lleva a la productividad, las habilidades requeridas en términos de quiénes van a manejar pues toda la información del manejo de data, análisis de la información y visualización. Eso recuerden ustedes que si nosotros no hacemos bien la tarea, pues obviamente el resultado no va a ser bueno, porque podemos generar confusión, podemos traer cosas que no son ineficacias en vez de poder optimizar el trabajo, etcétera, ¿no? Y los datos de la información, ¿cómo quedan? Si realmente está funcionando de manera ordenada, correcta y centralizada. Muy bien, esa pues digamos era la parte inicial en la cual yo quería así como conversarles y poder tener claridad de qué es la data como tal del People Analytics y la importancia que tiene en el área de talento humano. Le voy a dar la palabra ahora a Jorge Andrés para que nos va a continuar la reflexión alrededor de este tema. Jorge, bienvenido, muchas gracias por estar acá. José Manuel, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por permitirnos compartir y conversar de este tema que es tan interesante para la gestión humana y en general para la empresa, para las compañías. Yo soy Jorge Andrés Ortiz, soy el CEO de T3 RS Digital. Nosotros somos una compañía de software que desarrolló precisamente un proceso digital de selección y contratación electrónica de personal para empresas que tengan necesidades masivas de selección y de contratación. Bueno, como bien lo decía José Manuel en principio, he hecho varios estudios y he trabajado específicamente en las áreas de recursos humanos y la vida me ha llevado por los procesos de tecnología, automatización de procesos utilizando tecnología, por eso tengo pues conocimiento sobre los temas. Vamos a hablar de analizar, optimizar y automatizar los procesos de gestión humana. Siguiente diapositiva, José Manuel. Generalmente, hay un proceso típico de transformación digital. Lo primero que hacen las compañías es evaluar, hacer un diagnóstico interno de en dónde se encuentran paradas en este momento, por decirlo así. Es decir, cuáles son las oportunidades de mejora que tiene mi proceso, pero primero que todo, saber si ese proceso ya se encuentra estandarizado. Y estoy hablando de cualquier proceso.
puede ser un proceso de cartera, puede ser un proceso de nómina, o los procesos que nos atañen en este momento, como por ejemplo, un proceso de evaluación de desempeño o de selección y contratación de personal, por ejemplo. Como les decía, lo primero que se hace es revisar qué tan estandarizado está el proceso. Posterior a esa evaluación de la estandarización del proceso, es muy importante saber qué tanto valor agrega cada actividad al proceso. Centrémonos, por ejemplo, en un proceso de selección y contratación de personal. Lo primero que hay que hacer es el proceso de reclutamiento. Tenemos una vacante, estamos buscando un asesor comercial o de hecho estamos buscando 10 asesores comerciales. Lo primero que se hace en el proceso es salir a publicar esa vacante para reclutar los candidatos. Es un proceso que se hace ¿cómo? Se hace automático, o sea, yo simplemente publico en una plataforma, en una ATS, y este ATS publica en las diferentes fuentes de empleo, o tengo que ir una por una a las diferentes portales de empleo, Computrabajo, El Empleo, LinkedIn, a publicar. Esa es una de las tareas que primero nosotros evaluamos. Segundo, cuando los candidatos aplican a esa oferta, ¿qué pasa desde los diferentes portales? Si lo publicaste manualmente en los diferentes portales, todos tienen las mismas preguntas que hiciste para saber si el candidato se ajusta a las características mínimas de la vacante, a las características mínimas del perfil que estás buscando. Si no es así, tendrías que unir varias bases de datos de cada uno de esos portales. Otro proceso más operativo. Ahora, puede haber un proceso mucho más operativo que es de pronto cuando ni siquiera se hicieron preguntas o el portal donde publicaste no tenía la posibilidad de hacer preguntas y aplican todos los candidatos. Todos los aspirantes al empleo pueden aplicar, pero no hay ningún tipo de segmentación. Ese es un ejemplo de uno de los puntos en los cuales podemos encontrar una oportunidad de automatización. Posteriormente, en la evaluación de las hojas de vida, ¿cuántas hojas de vida de forma masiva puede analizar un psicólogo en una hora? ¿Cuántas hojas de vida puede ver detalladamente? ¿2? ¿3? Pero honestamente, cuando se tienen procesos masivos, lo primero que se hace es ver si cumple las características mínimas. Puedes tardarte más o menos 5 minutos por cada vacante, por cada hoja de vida para revisar el perfil. Otro proceso más operativo. Y posteriormente, cuando de 100 personas que te aplicaron, 10 personas cumplen con el perfil que estás buscando, o 20 o 30, y necesitas llamarlos, los tienes que llamar uno por uno. Otro proceso operativo que no aporta valor, que no aporta demasiado valor al producto. Entonces, ahí es donde empezamos a evaluar cuáles son aquellos procesos que son intensivos en mano de obra, que realmente no aportan mayor valor a mi proceso o a mi producto como tal. Este proceso es repetitivo, ¿lo puedo automatizar? Estas son las preguntas claves que debo hacer para identificar si el proceso que yo tengo estandarizado, que estoy haciendo manualmente, va a seguir siendo así o si tengo las oportunidades de mejora utilizando diferentes herramientas que de hecho ya hay en el mercado, que de hecho ya hasta algunas son gratis y que yo puedo incorporar en mis procesos. Listo. Llegamos al punto en que necesitamos reformular mi proceso a partir de las automatizaciones. Entonces resulta que yo ya no tengo que ir a publicar en múltiples portales, sino que a través de un ATS, un software de atracción de talento, yo puedo publicar una sola vez y de ese portal de reclutamiento se me dispara a varios portales. Perfecto, ya automaticé la primera parte. Y también desde ese software, también hice las preguntas filtro y las preguntas de asignación de puntaje, porque a mí me interesa que apliquen los candidatos que cumplen con las características mínimas del perfil, pero me aporta aún mayor valor saber cuáles son los candidatos que se ajustan en mayor porcentaje al perfil que estoy buscando para concentrarme de esos 30 que pasaron los requisitos básicos en los primeros 10 o en los primeros 5 que me interesan. Perfecto.
Yo hice las preguntas, las parametricé dentro de nuestro ATS y ya esos candidatos contestaron las preguntas y ya sé quiénes son los que más se ajustan al perfil. Ahora, ¿qué necesito hacer? Ahora necesito enviarle las pruebas psicotécnicas, ¿cierto? Quiero hacer la evaluación a través de las pruebas psicotécnicas. En procesos manuales los enviaría uno por uno o les diría que asistieran a una entrevista o a realizar su proceso de selección y que lo hagan de forma manual. Pero hoy ya hay variedad de herramientas de pruebas psicotécnicas que nos pueden servir, que de hecho son autocalificables, en las cuales a través del sistema puedo enviarle las pruebas psicotécnicas de personalidad, de valores, de competencias para hacerme una idea del perfil. Hasta ahí, eso también lo puedo automatizar. Y realmente enviar, el hecho de enviar el correo al candidato para que realice las pruebas, no es una tarea operativa y no me aporta mayor valor. En donde sí me aporta mucho valor es en el análisis que yo estoy haciendo de los resultados de esos candidatos. En el análisis que estoy haciendo, posterior a que los candidatos contestan las pruebas psicotécnicas y de hecho las entrevistas virtuales, que pueden ser asíncronas o pueden ser online, como estamos haciendo esta presentación. Estas son de las actividades que nosotros debemos evaluar para saber si aportan mayor valor al proceso o no. Si no aportan mayor valor, nos preguntamos si se pueden automatizar y si se pueden automatizar, ahí es donde reformulamos el proceso a partir de esas automatizaciones. Posteriormente a la reformulación del proceso, debemos identificar cuál es la relación de costo-beneficio que nos está dando. ¿Por qué? Porque puede ser que yo automatice el proceso, puede ser que yo tenga un asistente de citación virtual, pero que los candidatos no necesariamente atiendan esas llamadas. Entonces, el proceso de automatización, de transformación digital, es un proceso constante de ejecución de experimentos, de revisión, medición, análisis y ajustes a la transformación digital. Nosotros, por ejemplo, diseñamos un proceso digital de selección y contratación electrónica de personal en el cual automatizamos todas las labores que son intensivas en mano de obra para básicamente disminuir el tiempo, el costo y los recursos asociados al proceso de selección. Con esto, en la medición que nosotros hemos realizado, ¿no?, hemos logrado ahorrarles a nuestros clientes hasta un 36% en los costos asociados al proceso de selección. Una media del 38% en la disminución del tiempo de ciclo del proceso de selección y contratación electrónica de personal y hemos logrado reducir el impacto ambiental de cada una de estas compañías. Esto se logró o se ha venido logrando gracias a la constante evaluación, revisión y modificación de todos los procesos que hemos venido automatizando. Nosotros, en un proceso de selección como tal, podemos generar un funnel desde la creación del requerimiento hasta la selección del candidato. Aquí en esta gráfica podemos ver que podemos pasar de 14.1 días a 4.3 días en la selección, en una buena selección del personal, en realizar un buen proceso de selección utilizando las herramientas digitales adecuadas para seleccionar al mejor candidato que se ajuste obviamente al perfil y a la cultura corporativa de las compañías. También tenemos medido, siguiente diapositiva por favor, también tenemos medido el proceso de contratación electrónica de personal, que en estos días es demasiado útil. Ya nosotros no necesitamos que los candidatos vengan hasta nuestras oficinas o se acerquen a las empresas para poder ejecutar un proceso de selección, y mucho menos un proceso de contratación que incurre en varias labores operativas. Nosotros, a través de la automatización del proceso de contratación, generando contratación electrónica de personal, podemos llevar un proceso de contratación de casi 2 días a mediodía, utilizando herramientas como firmas electrónicas, como generadores de cláusulas de contratos, como contratos electrónicos
y por supuesto toda la validación de seguridad que ocurre cuando estamos ejecutando los procesos de contratación, desde la verificación de que el candidato sea quien dice ser, hasta la generación y posterior almacenamiento de la carpeta virtual de la contratación electrónica de cada trabajador. Y por supuesto la gestión posterior documental de esa carpeta. En cuanto al Big Data al servicio del talento humano. Como lo decía José Manuel al principio, este modelo de Big Data no es de ahora. Tenemos datos desde el 2004 en los cuales, por ejemplo, Google, a través de nodos, empezó a distribuir los datos, a obtener datos desde esos diferentes nodos y empezó a manipularlos de tal forma que pudiera obtener información relevante para poder gestionar sus equipos de talento humano. ¿Pero qué es el Big Data entonces? Es un proceso de ordenamiento, análisis y procesamiento de grandes cantidades de datos, ya sea que estos datos se encuentren estructurados o no, para la posterior toma de decisiones. Ahora, ¿por qué grandes cantidades de datos? Anteriormente teníamos una herramienta, una metodología que se llamaba minería de datos. Con los datos que generaban cada una de las áreas, se podía analizar esos datos de una forma relativamente sencilla. Gracias a la digitalización que se ha venido teniendo en los últimos años, gracias a que el celular genera datos, la tablet genera datos, cuando pasas por la puerta de un supermercado, ahí se generan datos. Todas estas fuentes de datos han venido incurriendo en que ya las capacidades de cómputo que teníamos anteriormente no eran suficientes para manejar esas grandes cantidades de datos, por lo cual se desarrolló una nueva técnica que es el Big Data. El Big Data se encarga de ordenar todos estos datos con una diferencia bien importante. No importa si tus datos son estructurados, es decir, si los datos están para seleccionar desde una lista como en qué departamento vives o en qué país vives y simplemente seleccionas ese dato, sino que ahora puedes escribir solamente vivo en Bolivia, vivo en México, vivo en Colombia y el sistema identifica ese tipo de datos. Por eso nos referimos a que pueden ser grandes cantidades de datos estructurados o no, gracias a la capacidad de cómputo que tenemos para la evaluación de datos que no sean estructurados. Esos datos se toman, se manipulan, se procesan de forma automática y generan una serie de datos, una serie de vistas de información sobre las cuales se pueden tomar decisiones. Volvamos de nuevo a los ATS, a los software de atracción de talento o los software de gestión y atracción en procesos de selección y de contratación. Estos ATS generan una gran cantidad de datos que ni siquiera el equipo de selección tiene en su cabeza. Por ejemplo, digamos que generalmente buscamos un perfil, ese perfil de coordinador de ventas o de asesor comercial, y generalmente lo buscamos en determinado rango de edad, o nos gustaría, las preferencias son que tenga entre, no sé, 20 y 40 años, de determinadas características puntuales, pero siempre los psicólogos o siempre el equipo de selección tiene una preferencia por determinado perfil que ni siquiera esa misma persona sabe. Pero con la analítica de datos, ya sabemos que el psicólogo Karen Chávez no selecciona a las personas que vivan a más de 5 kilómetros del puesto donde va a trabajar, del lugar donde va a trabajar. También sabemos que esa persona que se va a seleccionar no tiene un nivel de educación más alto, por ejemplo, de tecnólogo. Y en el perfil dice que se aceptan técnicos. Toda esta serie de datos que nos va arrojando el análisis a través del Big Data son los datos que utilizamos posteriormente para generar un perfil
específico que a través de herramientas como, por ejemplo, las de inteligencia artificial, nos ayudan a determinar y nos ayudan a preperfilar los candidatos que más se ajustan al perfil típico que el psicólogo o que el equipo de selección va seleccionando. A través de estas herramientas, hay empresas como por ejemplo Amazon que han desarrollado sus propios sistemas de medición del grado de satisfacción de sus empleados. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en el 2020 Amazon tenía más de 1 millón de empleados por gestionar. Más de 1 millón de empleados que claramente son fáciles de gestionar a través de cualquier herramienta. O empresas como el BBVA, que es un banco que es muy dado a la transformación digital de sus procesos, en el cual generaron unos sistemas de recopilación de datos y a través de la información que obtuvieron, generaron sus modelos de capacitación y de entrenamiento permanente. O Telefónica, que capacitó, para empezar con los procesos de People Analytics, capacitó a todos sus empleados de recursos humanos en nuevas tecnologías Big Data y de People Analytics para que obtuvieran una mejor gestión y pudieran, entre comillas, digerir mejor los procesos de cambio, de transformación digital que se vienen ejecutando. Pues Andrés, muchas gracias. Creo que a partir de esta conversación, uno, pues vemos que cómo es la aplicación real pues, del tema del People Analytics, especialmente a un proceso como el de reclutamiento y selección, obviamente también contratación de alguna manera, y la implicación que esto tiene y va a tener cada vez más en la responsabilidad de los directores y gerentes de recursos humanos para poder implementar un modelo de análisis de personas que derive en proyectos, en programas y en resultados realmente transformadores para el talento humano. Andrés, muchísimas gracias. Entonces, yo continúo con el tema del ciclo para implementar exitosamente pues un People Analytics. Digamos que en sistemas siempre se ha dicho que pues depende de lo que uno pregunte, eso le van a responder. Entonces, lo primero es hacer una formulación correcta de las preguntas, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las preguntas que yo quiero saber y cómo esas preguntas pues las voy clasificando, dividiendo para poder seleccionar cuáles son los datos que necesito? Una vez que obtengo, por ejemplo, cuando aplico una evaluación de desempeño, una evaluación de clima o de cultura, o medición de competencias o de indicadores de gestión, etcétera, todos esos datos, ¿cómo los voy depurando, cierto? Y luego, ¿cómo viene la fase de análisis para poder interpretar y ejecutar? Entonces, el ciclo como tal, pues tiene esos 5 pasos: respuesta a las preguntas correctas, selección de datos, depuración, análisis, interpretación y ejecución. Y aquí nos dan 5 pasos para implementar el People Analytics de forma exitosa. Claro, recuerden que lo dijimos desde el principio, es posible que queramos hacer y compramos a veces unos software o unas soluciones tecnológicas que nos van a permitir incluir la información y los datos de todos los colaboradores, pero el tema está en cómo efectivamente nosotros los podemos depurar, clasificar para poder proponer pues, soluciones y elaborar alternativas frente a cada una de las situaciones que yo quisiera trabajar. Entonces, ahí está el tema 1, identificar cuáles son los contratiempos y áreas de oportunidad. 2, jerarquizar los problemas, es decir, clasificarlos según su relevancia e impacto en el negocio. Esto es muy importante. Recopilar los datos relevantes. No es simplemente llenar y llenar pues, de muchos datos que ni siquiera son información, porque son simplemente tips sobre alguna situación en el área de recursos humanos, pero cómo los utilizamos, reutilizamos, manejamos, etcétera. Cómo los analizamos y luego cómo elaboramos el plan. Entonces, pues tienen que ver los mismos 5 datos con los 5 que estábamos aquí hablando del ciclo del People Analytics. Finalmente, para ir terminando, porque ya el tiempo se agota, pero vamos viendo que efectivamente la primera pregunta que tenemos que hacer es ¿cómo estamos nosotros en la implementación del modelo de People Analytics en nuestra compañía?
Pero para no ponerlo pues como tan complejo es si contamos con alguna herramienta tecnológica, sí o no, que nos ayude a entender, interpretar e identificar el manejo que hacemos nosotros de cada uno de los grandes subprocesos. Ya vimos, selección, contratación, capacitación, etcétera. O sea, como todos los procesos. ¿Contamos con alguna herramienta que nos ayude o lo estamos haciendo todo manualmente? Lo cual no está mal cuando las empresas son pequeñas, pero cuando las empresas, como veíamos el caso, estos ejemplos, nos implican, por ejemplo, planeación del talento requerido. Una vez que no hemos superado la pandemia, pero digamos que ya estamos de regreso, que estamos en el proceso de presencialidad, que estamos en un momento diferente, que además, digamos que sí nos obligó a desarrollar todo un montón de metodologías y técnicas apoyados en la tecnología para poder decir, bueno, ¿cómo logramos mantener el engagement con las personas que están trabajando en remoto? ¿Cómo logramos nosotros manejar, desarrollar liderazgo en los jefes de las áreas que tenían pues toda una cultura y una manera de aproximarse a sus equipos de modo más presencial? Y creo que ahora pues están rogando para que efectivamente sea. Pero no solamente ahí, en la planeación del talento es cuáles son los perfiles que requerimos hoy, no hoy. ¿Cuáles son los perfiles que requerimos para que nuestra organización hoy sea capaz de mantenerse competitiva hacia el futuro? ¿Han cambiado los perfiles en nuestras organizaciones? ¿Hemos cambiado quizá también la necesidad porque ya hemos virtualizado los portafolios de venta, porque ya tenemos otros canales, porque aprendimos de marketing digital, porque aprendimos ahora sí de venta consultiva, etcétera? ¿Cuáles son las fuentes de talento? ¿Dónde estamos nosotros recuperando y buscando a las personas que van a ocupar estos cargos en la organización? ¿Cómo estamos en los temas de adquisición y contratación, inducción, adaptación y compromiso? Todos los temas de gerencia del desempeño, valoración del tiempo, retención y bienestar, salud y seguridad. En ese sentido, en esos pilares, pues nosotros podemos encontrar la importancia de que hagamos del People Analytics una estrategia para nuestra organización y en especial para recursos humanos. Quiero finalizar con un video muy corto que nos habla en resumen de qué es el People Analytics. Lo escuchamos. People Analytics es una nueva disciplina que viene de nuestros hermanos mayores, que es Marketing Analytics, todo lo que tiene que ver con analítica de datos de negocio. Bueno, pues todo eso nos lo hemos traído a recursos humanos y lo que hacemos en esta nueva disciplina, en esta nueva área, es extraer el valor de los datos que tenemos de nuestros empleados y candidatos para poder tomar mejores decisiones en los procesos de recursos humanos y además mejorar la experiencia de nuestros candidatos y nuestros empleados. Pues puede ayudar de diferentes maneras. Primero puede ayudar a poner en el lugar que se merece a recursos humanos. Es decir, con People Analytics lo que podemos hacer es cruzar los datos de recursos humanos que hasta ahora eran silos de información, cruzarlo con KPIs de negocio y poder aportar a los comités de dirección esos nuevos KPIs, nuevos o no tan nuevos, esos KPIs de recursos humanos que aportan información porque correlacionan directamente con datos de negocio. Pues de cada proceso de reclutamiento y selección, lo que podemos hacer desde People Analytics es generar modelos predictivos con los que podamos establecer los patrones de éxito de nuestros empleados en diferentes posiciones, machear eso con los nuevos candidatos, de manera que optimicemos el proceso de selección, porque en momentos muy tempranos de este proceso podamos decidir si esa persona tiene más o menos probabilidades de tener éxito en el puesto al que aplica. De esta manera ahorramos tiempo en la selección de esta persona y optimizamos el proceso porque seleccionamos a los mejores, sino que además ahorramos tiempo al propio candidato porque desde un momento muy temprano no está gastando el tiempo en un proceso de selección en el que no va a tener éxito. Ya no que no les seleccionen, sino no va a tener éxito en el puesto de trabajo, que es muy frustrante también para el candidato. La primera sería auditar los datos. Nos tenemos que asegurar muy bien de que los datos sean correctos y estén completos. En recursos humanos eso es principal. La segunda, reporting automatizado. Dejar de perder tiempo en generar reportes de recursos humanos y dedicar ese tiempo
a interpretar los datos y tomar decisiones. La tercera tiene que ver con tomar mejores decisiones. Al cruzar los datos de diferentes fuentes de información, podemos tomar mejores decisiones y aportar esa información al comité de dirección. Y la cuarta y última clave puede ser hacer pilotos, empezar no a lo grande, empezar con pilotos pequeños, pero siempre teniendo el punto de vista, el foco, en cómo esos pilotos se pueden implementar de manera masiva en los procesos de recursos humanos. Nos vemos en el Recruit Talent 2018. Vale, muy bien. Entonces, digamos que ese es como un buen resumen de todo lo que hemos conversado de People Analytics. Yo quiero dar las gracias a todos los que se han quedado, pues todos se quedaron, creo. Y quiero hacer 2 invitaciones y un regalo. ¿Quieren un regalo? Claro que sí. Es un obsequio, con mucho gusto ya les voy a decir qué es. Lo primero, esta es una invitación. Si ustedes creen que aprendieron algo de People Analytics y quieren certificar este aprendizaje, yo los invito para que ingresen a la página de Pioneros Latam en la tienda, en la pestaña de la tienda, y allí pueden hacer un pago de $10 y en 4 días hábiles les vamos a dar un certificado por haber participado en esta webinar, ¿de acuerdo? Entonces ingresan Pioneros Latam en la parte de la tienda y allí pues pueden hacer el pago por Mercado Pago o por PayPal. Y en 4 días en PDF les llega a ustedes este certificado con el nombre tal cual como ustedes lo han puesto. Creo que vale la pena porque puedes decir, pues participé en esta webinar y me dieron esta certificación que tiene además, es un certificado de asistencia de una entidad educativa internacional. Eso es lo primero. Lo segundo, recordarles la invitación para el Diplomado Internacional en Gestión del Talento Humano, que comienza el próximo 11 de noviembre. Entonces también para que ahí mismo en la página pueden inscribirse, en donde dice eventos online, y allí está pues toda la información mucho más claro también de cada uno de los temas, qué es lo que se va a ver, etcétera. ¿De acuerdo? Y los espero que se animen porque vamos a revisar pues estos temas que me parece que son bien interesantes para cada uno de nosotros que trabajamos en las áreas de recursos humanos. Y finalmente, un obsequio es un, ¿cómo se llama? Un ebook. Es un libro. Es un libro en donde ustedes podrán ver 5 artículos. Esos 5 artículos se llaman Bailando Juntos, el reto de la sinergia organizacional, motivar, comprometer y retener el equipo de trabajo como gestor del talento hacia un equipo de trabajo con desempeños superiores y el instructor interno como apoyo en la gestión gerencial. Ya se los voy a poner acá en un segundito, lo voy a poner aquí en el chat para que ustedes lo puedan ver, ¿ok? Un segundo. No, me tocó quitarlo acá para poder ver el link. Pero con ese link, pues ya ustedes lo pueden descargar, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces también pues un par de minutos para hacer pues alguna pregunta o alguna duda o algún comentario que quieran hacer, sea bien a Andrés o a mí. De todas maneras, pues para todos, muchísimas gracias por haber asistido, por estar en este tiempo, y espero que haya sido pues como de interés y pueda aportar algo a la gestión que ustedes realizan en sus organizaciones. Muchísimas gracias. Gracias, José. Muy Gracias, amable. Mónica. Con mucho gusto. A ti por el espacio. Vale. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Chao, Jimena. Encantado de saludarte. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Claudia. Gracias. Vale. Muy bien. Chao, chao. Que estén muy bien. Felicidades. Hasta Nos luego, vemos gracias. en el siguiente webinar o los espero en el diplomado. Chao, chao. Gracias.